Buenos días, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por este espacio. Bienvenidos al episodio número 1 de Marca la Ruta. Este espacio que hemos ideado para reflexionar sobre la familia, los retos que traen los tiempos que estamos viviendo. Bueno, y sobre todo, combinar lo que aprendimos como hijos, como nietos y como padres. Con todo lo que nuestros hijos están viviendo hoy en día y con lo que están oyendo en estos tiempos convulsos, para decirlo de alguna manera. Miren, es que nosotras somos unas apasionadas de la comunicación y estamos convencidas de que la comunicación da para todo. Por eso nos propusimos amarrar nuestras complicadas agendas y sacar el tiempo que no tenemos y dedicarle un ratico a comunicar temas que consideramos son fundamentales en este mundo nuestro que, como decimos, necesita orientación, necesita guía, necesita expertos que nos ayuden a entender lo que estamos viviendo y cómo vivirlo de la mejor manera. Sí, Karen, fíjense, para nosotros buscando un tema, buscando un nicho en el cual sumergirnos con nuestra comunicación, hemos conseguido que con Marca la Ruta podemos abordar temas de la familia, de la educación, de la formación. Temas que además nunca van a pasar de moda porque lo principal de una sociedad son las familias, somos las personas que tenemos emociones, que tenemos problemas, que vivimos alegrías, éxitos y también momentos bien difíciles. Con Marca la Ruta queremos abordar temas desafiantes. Eso es sobre todo a nivel de las familias porque es donde estamos todos los días, porque es donde nos desarrollamos, porque queremos saber como padres qué estamos haciendo con nuestros hijos de hoy, unos padres que fuimos educados en otra era, con otras tradiciones, con otras costumbres, pero cómo los valores también evolucionan, también trascienden y también son la guía para todas aquellas generaciones que actualmente, bueno, tienen que desarrollarse en una sociedad bastante desafiante, bastante cambiante día a día. Quizás para nosotros, Kareli, es más raro que para nuestros hijos. Sí. Quizás para nuestros hijos es mucho más fácil entender lo que está pasando. Sin embargo, sabemos que le vamos a llegar a papás que como nosotras necesitan saber por dónde se ata esto, por dónde se le entra a una generación que está totalmente en cambio todos los días. Sí, y vamos a ver, como decía Mari, qué sucede con esa relación padres e hijos, qué pasa con la crianza, cuáles son los principales amigos y enemigos de las familias hoy en día, por qué son tan complejos estos temas que tienen que ver con la familia. Y por supuesto que en este primer episodio teníamos que contarles por dónde vamos a ir en este podcast, pero no lo vamos a sacar adelante solas. Queremos que ustedes sean parte de esta experiencia y así que podamos compartir en nuestras redes sociales. Ustedes se puedan dirigir a nosotros y puedan contactarnos a través de @marcacomunicaciones, marca con K. Ahí nos van a poder contactar y hacer de este espacio un espacio suyo en donde sus dudas, sus intereses, los cuestionamientos que tengan, inquietudes, nos van a poder hacer llegar y de ahí vamos a ir sacando temas que sean interesantes y que además nos den pista, nos den la línea de esa ruta que tenemos que marcar para que podamos seguir avanzando. Aquí los esperamos para que nos cuenten qué temas les interesan, de qué quieren hablar, sus historias, sus experiencias, y por supuesto la difícil tarea que es para cada uno de nosotros hacer familia. Sí, me imagino que ustedes en alguna oportunidad se han preguntado como miembros de una familia, ¿qué es lo más desafiante actualmente? ¿Qué sucede con esa relación entre los padres y los hijos en estos tiempos? ¿Qué sucede con los adolescentes y su entorno? ¿Qué pasa con los amigos y con las personas que no son tan amigas dentro de un lugar como la escuela, como los colegios, donde pasan la mayor parte del tiempo? ¿Por qué son tan complejos los temas de las familias? Simplemente porque ahí vivimos todos los días y porque delante de nosotros crecen personitas que van evolucionando con la sociedad. En este podcast vamos a tener con mucha frecuencia la compañía de nuestra invitada de hoy,
Milena Araujo Ferrer, quien es nuestra tercera a bordo en Marca la Ruta, quien es coach de equipos de familia y asesora familiar, y que además vamos a contar con ella y con su vasta experiencia en temas de familia, de adolescentes, de jóvenes, de papás con bastantes preguntas. Bienvenida, Mile. Gracias, Care, gracias, Mari, por esta invitación que me complace muchísimo. Y de verdad estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y compartir esto de marcar la ruta para acompañar a las familias en este desafío que es la educación de los hijos y el bienestar en general. Sí, les comento que Mile tiene vasta experiencia y lleva un programa espectacular que se llama Escuela para Todo, desde donde ha podido abordar muchísimos temas. Sin embargo, Mile, ya hemos dicho que las familias en la actualidad enfrentan una serie de desafíos significativos que han evolucionado con los cambios sociales y culturales de las últimas décadas, cosas que le han dado el aderezo a estos temas actualmente. Sabemos también que dentro de los desafíos de la familia hay temas relevantes como la estabilidad de los esposos, el reto de construir bases sólidas en los matrimonios, el manejo de la salud mental, el estrés, la cultura como elemento modificador del comportamiento de los jóvenes, de las familias, la tecnología. Bueno, hay una serie de temas. Sin embargo, nosotros hemos querido arrancar en Marca la Ruta con los hijos y la etapa de la adolescencia. Milena, ¿qué es lo más desafiante actualmente? Mira, para mí, después de tantas situaciones complicadas que hemos vivido en este principio de siglo, en estos primeros 25 años, pienso que sigue siendo la comunicación, que no es una realidad distinta a lo que se ha vivido en otros momentos de la historia, pero a raíz de la tecnología, a raíz del desarrollo de la inteligencia artificial y de todo el avance tecnológico del mundo, el tema de la comunicación es muy importante. Y con los adolescentes siempre ha sido un tema que hay que valorar y hay que reconocer que hay muchísimos obstáculos. Con el tema de las redes es un valor que además tenemos que ponerle el acento. La comunicación es lo primordial. Mile, y tú sabes que escuchándote hablar, no es casualidad que hayamos decidido empezar con este tema, porque este tema está resonando en los últimos días y muchísima gente está hablando de esa miniserie de Netflix que se llama Adolescencia. Esta serie pone en el centro de la discusión social el complejo tema de cómo abordar esta etapa de la vida de nuestros hijos. Y puede ser que algunos de nosotros, bueno, ya tengamos hijos que pasaron esta etapa, pero muchas veces seguimos estando ligados de alguna manera a los adolescentes en la familia, en el trato con nuestras amistades, a lo mejor en nuestra profesión. Y no queremos hacer hoy spoiler de la serie, aunque ya casi que yo creo que todo el mundo la debe haber visto, pero por si queda alguien que no la ha visto, pues, pero realmente el hecho del cual parte la serie se conoce desde el primer momento, o sea, no es algo que es oculto, ¿no? Pero sí queremos aprovechar el planteamiento que trae esta miniserie para abordar temas de gran interés con esta experta que tenemos el día de hoy acá y que nos va a contar detalles y sobre todo cómo esta temática que se aborda en la serie puede ser una base de discusión para entender el comportamiento a veces de nuestros propios hijos, sin llegar a lo que allí sucede como el meollo de la serie, pero muchas otras de las cosas que pasan en la serie pues nos pueden tocar relativamente a todos los que estamos aquí. Sí, o sea, pienso que la serie es como que se nos abrió una ventana a una realidad que vivimos, pero que no le habíamos puesto nombre y apellido. O sea, todo el mundo vive inmerso y sabe que el aislamiento producto de las redes y de las pantallas y del uso de los juegos, de las series, de las redes sociales, ese aislamiento que yo llamo ahora natural y que es propio de un adolescente que se necesita reencontrar con sí mismo y que naturalmente se aísla porque son los adultos los que los tienen que crear y generar el puente para que regrese a ti. Es lo que yo siento que esa serie nos expuso. O sea, la realidad de que unos padres, sin saber, sin querer, no estaban dándole las herramientas que necesitaba un muchacho de 13 años que estaba inmerso en su propia situación
y que la crisis explota frente al no saber controlar sus propias emociones y no saber dónde desahogar una preocupación, una angustia, un sentirse con esa autoestima por el piso porque no ha sido valorado en su ambiente social. Claro, Mile, y antes de que sigas explicándonos, bueno, temas que hemos preparado una serie de preguntas para ti bien interesantes. Vamos a que los oyentes, por si acaso alguien no está tan claro en de qué se trata la serie, es una miniserie de 4 episodios que básicamente expone cómo el mundo de una familia se pone patas arriba cuando Jane Miller, se llama el protagonista de 13 años, es arrestado y acusado de asesinar a una compañera de clase. En ese thriller, los cargos que se presentan contra su hijo les obliga a los protagonistas a enfrentarse, bueno, a lo que podemos considerar la peor pesadilla de cualquier padre. O sea, cómo abordar esa realidad de que su hijo está pasando por esa pesadilla y que está acusado de un asesinato. Esta es una producción británica que está dirigida por Philip Barantini y tiene un guión de Stephen Graham, quien además interpreta al padre de Jamie en la serie. Ha sido objeto de discusión, tiene muchísimas críticas, y realmente es un planteamiento que de repente nos da hasta susto ver, porque nos enfrenta con una realidad que a veces no queremos asumir. Nosotros 3 ya vimos la serie y por eso podemos comentar algunas cosas. Sí, pero fíjate, Mile, quizás mucha gente la ha visto y el que no la ha visto y escucha esto la va a ir a ver. Pero yo te quiero aprovechar aquí, porque más allá de lo que es la serie, que es un reflejo, bueno, no sé si de la sociedad, de toda la sociedad, es bien complicado generalizar. Pero, ¿a qué nos expone, Mile? ¿Qué debemos ver en nuestra familia que esta miniserie expuso al mundo? Y no importa dónde esté hecha, no importa quién hizo el guión, nos toca a todo el mundo que tenemos familias y adolescentes en la casa. ¿Qué debemos ver? Dijiste al principio que hay que poner el acento a la comunicación. Okay. Entonces yo sé que es mucho, pero háblanos desde el adolescente. Imagínate que lo tienes aquí al frente y que quizás ya vio la serie o la está escuchando hablar. ¿Qué podemos sacar de todo esto? Porque lo que viene es eso. ¿Qué sacamos? Mira una cosa. A mí me encanta el hecho de que nos haga repensarnos nuestras actuaciones. O sea, estamos replanteándonos la realidad porque nosotros, lo que a mí me impactó más de la serie, y lo tengo que decir y lo repito siempre, es que se desarrolla alrededor de una familia que podríamos decir, entre comillas, normal. Porque no hay ninguna familia perfecta. San José y la Virgen y el Niño Jesús. O sea, ahí no había nada que decir de nadie. Pero en el desarrollo de la humanidad, eso es lo que más asusta. Muchas personas que han acudido a mí me han dicho, Milena, entonces, ¿cómo sé que lo estoy haciendo bien? O sea, ¿qué tengo que hacer entonces? Si yo creía que haciendo esto y esto y esto, el protagonista es buen estudiante, buen hijo, no tenía ningún comportamiento extraño o fuera de lo común que podría alarmar a los papás. El papá y la mamá, 2 personajes que podían tener carácter, no carácter. Dentro de todo, había una armonía de unos padres que se quieren y que están criando sus hijos. Entonces, ¿dónde hay que poner el acento, como decía al principio, en la comunicación? ¿Cómo estoy yo conociendo las circunstancias que viven mis hijos? ¿Con quién están? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Por qué no sé con quién salió o con quién está jugando? ¿Por qué no me importa dejarlo en el club o dejarlo en el campo de fútbol o dejarlo y no sé quiénes son ese ambiente que le está rodeando? Siempre me acuerdo de mi papá, que yo tengo un hermanito que ya es un hombre y tiene 3 hijos, que quería ser beisbolista. Y mi papá dijo, buenísimo, y hay que favorecer. Pero mi papá dijo, yo soy incapaz de controlar el ambiente del béisbol. ¿Por qué? Porque soy un papá que tengo 9 hijos y no puedo estar metido. Claro. Ay, frustró a mi hermano, seguro lo frustró, pero dijo, yo no lo puedo dejar solo ahí. Claro. Así es. ¿Qué pasa ahí? Mira, no es ni bueno ni malo. Aquí no hay juicios. Acompañamiento, mire. Acompañar. Si yo tengo que reconocer que al muchacho de 13 años, de 11 años, a partir de los 10 años, ya la preadolescencia la bajaron a los 9, 8 años. Sí. Entonces,
esa adolescencia que comienza tan temprano hoy en día, hay que reconocer que hay que estar y acompañar. Un punto clave que llama la atención de la serie es cómo el niño, mirándole a los ojos a los papás, lo miente. Eso es increíble. O sea, el niñito le miente, pero no porque en realidad quería decir mentira de que yo no lo hice y me quiero salvar de eso. Es que en realidad él sentía que él no había hecho nada malo. Claro. Y por eso tú tienes que acompañar a tu hijo, que cuando sepas la verdad, y me parece que eso es una muy bonita resolución en la película, como el papá igual lo abraza, igual lo acompaña, igual está en todo el proceso de su condena, de su realidad y de su proceso jurídico. Que eso Dios nos ampare de estar en un caso extremo. Pero sí les digo algo, si los límites no los ponemos en la casa, la sociedad los pone. Mire, eso es increíble. Y escuchándote, queda claro que tenemos que entender el mundo de nuestros hijos. Hay que entenderlo, este acompañamiento del que hablabas, hay que entender el mundo, pero ¿cómo lo entendemos? O sea, si no, a veces no parecemos estar como en el mismo universo, en la misma los frecuencia. Universos paralelos de Marvel. O sea, nosotros estamos como en un universo y ellos están en otro. ¿Cómo entendemos ese mundo de los hijos? Mira, para entenderlo uno tiene que comprender. O sea, uno se tiene que poner eso que está tan de moda ahorita, que es la empatía. O sea, reconocer las emociones del otro son muy importantes cuando tú también sabes reconocer tus propias emociones. Porque tú, para entender al otro, primero te tienes que entender a ti. Y a veces vivimos en unos momentos demasiado atropellados, no nos paramos, no hay tiempo para parar. Y una recomendación sencilla: ten tiempo para pensar, aunque sean los 3 minutos mientras te estás cepillando los dientes, aunque sean los 3 minutos mientras calientas el carro. Ahora, una niña decía, es que los carros de ahora no se calientan. Bueno, ahora no tiene no hay ni tiempo para calentar el carro. Pero mi carro es viejito, pues entonces hay que calentar el carro. Por lo menos yo, que todavía tengo esa ventaja, hay 2 minutos en que me tengo que parar antes de salir de la casa. ¿Qué están haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les tengo que Mire, preguntar? porque acompañamiento no es siempre estar ahí pero no pararle. No. Porque yo estoy ahí pero con el teléfono. O sea, yo quiero que aunque sea eso, expliques cómo deben ser, aunque sea esos 5 minutos. Porque, ¿sabes? A veces el acompañamiento no tiene que ver con presencia física. No, tiene que ver con calidad. ¿Qué implica una calidad de acompañamiento? Mirar a los ojos, ven acá que te estoy hablando, no me des la espalda. Porque es muy fácil decir, bueno, si no quieres hablar, no hables. ¿Cuándo uno quiere hablar a los 13 años? Nunca. A los 14 y a los 15. Tú no quieres hablar. Ok, no quieres hablar ahorita. Te quería preparar esto, quería estar contigo. Tengo estos 5 minutos, ven acá para darte un abrazo, no me digas nada. Son situaciones que uno tiene que generar como adulto. Y si no sé, escuela para padres, escuela Total, para todos. escuela Aquí estoy para a la todos. orden. Claro. Mili, cuando ellos empiezan a hablar, porque siempre he escuchado eso, cuando un adolescente habla, por favor, todo Suelta silencio, para no interrumpas, para que él pueda decir todo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Eso es verdad? Eso es verdad, eso es verdad. Y también es verdad que tú puedes ser que no tengas el tiempo. Y también es verdad que no siempre es lo ideal, porque esa es la realidad. A mí lo que de las cosas que más me preocupan es que empieza a hablar y tú te tengas que ir. Claro. Porque no es que no te quieres quedar, no es que no lo quieres oír, es que de verdad no te puedes quedar. Claro. Es un esposo que tiene una reunión, es un esposo que va para un Zoom, que estoy trabajando en la casa, pero necesito que me dejen solo. Es un tiempo, es una realidad. Pero hay que también reconocer que los momentos se pierden, pero también se construyen. Eso es importante. Hay que construirlos. Esta es la realidad en la que estamos. No podemos, lo que menos queremos es marcar una ruta ideal que en la vida Que no se pueda cumplir. Exacto. Claro. Además, esa es Mile, la realidad. mira, ¿cuántas veces has escuchado en tus terapias familiares? Yo tengo la culpa de esto. Seguro fui yo que no hice algo. Y eso puede ser verdad. Pero aunque tú no hayas hecho, tienes que reconocer que has hecho lo que has podido. Que he hecho todo lo que he podido. Cuando tú sientes que no has hecho todo lo que has podido, es cuando buscas ayuda. Tú dices, Dios mío, ya va. O sea, yo he hecho todo y no ha salido. Vamos a buscar ayuda. Gracias a Dios estamos en un siglo XXI donde las terapias, el psicólogo, y tenemos
millones de ventajas y de ventanas donde podemos recurrir. Claro. No nos volvamos locas con eso, ¿no? Porque también es verdad que no todo el mundo tiene las respuestas mágicas. Claro, claro. Pero, Mila, escuchándote, ese tiempo que María Ángel decía, el tiempo que le tengo que prestar a mi hijo, el tiempo que son esos 2 minutos, 3 minutos, o crearlo, como tú acabas de decir, ¿no? De repente no hay el momento perfecto, pero podemos ayudar a crearlo. ¿Cómo hacemos para que ellos expresen sus emociones con nosotros? Porque creo que en la serie algo que pasa es que al no expresar las emociones, algo pasa. ¿En qué se convierte una emoción que un hijo nuestro no expresa? Mira, todas las emociones tienen que salir. Si no salen, hacen daño. Eso hay un símil que a mí me ha ayudado mucho, que es el agua que no corre se pudre. ¿Ok? Se estanca. Se estanca y empiezan los mosquitos y las larvitas ahí y eso huele mal. Entonces, cuando tú convives en unas relaciones familiares donde no hay expresiones emocionales, o porque eres varón, o porque creciste así, porque hay que reconocer que la manera en que tú manifiestas tus emociones es como aprendiste a manifestarlas, ¿no? O sea, que cómo te lo enseñaron en tu casa, cómo era tu mamá. Y tú tienes que saber que vas a generar nuevos paradigmas en tu hogar. O sea, a mí no me gusta, a mí sí me gusta, yo no quiero que me pase como cuando mi mamá me hacía, yo no quiero hacer cuando... Eso es una realidad. Entonces, Karen plantea, ¿cómo hago para decir las emociones? Hay que conocer. Y para conocer hay que tratar. O sea, tú no puedes decir, conozco a mi hijo, si él nunca te ha dicho cómo se siente en el colegio. O si nunca te han dicho, soy yo el que hago bullying. Claro. O a mí me están haciendo bullying. Porque es muy fácil hablar del agredido. Sí. El agresor. El agresor muchas veces lo abandonamos. Sí. Y a veces, yo no voy a decir que el mayor porcentaje, pero muchas veces el que más ayuda necesita es el agresor. Claro. Porque tiene un contorno, algo que lo rodea, que está generando esa respuesta emocional al otro. Entonces, ¿cómo hago yo para que hablen? Conoce, entiende cuál es el temperamento de tu hijo, por qué tú quieres que sea el capitán del equipo, si él no quiere, si él no se halla, porque él no es líder. Claro. No porque no va a ser líder, sino que en ese momento sus facultades emocionales no están desarrolladas para ser líder. Claro. O sea, tiene un temperamento donde él prefiere estar en la retaguardia, pasar el balón y no ser el que se comprometa. ¿Por qué? Porque su desarrollo emocional, su ADN, lo que se juntó con su mamá y su papá, ese ADN se desarrolló con un temperamento distinto al que me gustaría que mi hijo tuviera. Eso es súper importante, Milena. Y es conocer al hijo. Conocer. Mire, ¿a qué edad se puede considerar un niño actualmente que ya tiene esa efervescencia de la adolescencia? Okay. Eso como primero. Y bueno, a partir de allí, o a partir de lo que hablábamos al principio, del impacto de la serie, Adolescencia por Netflix, bueno, muchas familias entraron en pánico. Conozco a mi hijo, es callado, ¿será que es el buleador? Mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo dominar esa angustia y esa ansiedad? Sí. Pero sobre todo, vamos a marcar desde tu experiencia a qué edad se considera un niño, niña, adolescente. Mira, hoy en día se han bajado todas las edades, así como la juventud se ha subido, porque también se reconocen también muchos estudios del cerebro y de la respuesta cerebral, y a partir de los 10 años puede ser una edad determinante para decir que es la pubertad, que empiezas a desarrollarte también todos tu cuerpo, biológicamente hablando, y tus hormonas también empiezan a funcionar de una manera más adulta, que aunque todavía eres un niño, pero tu cuerpo ya se está formando juvenilmente. Yo diría que a partir de los 10, 11 años, tú puedes considerar que el niño está en una preadolescencia ya de adolescencia. Pero cuando llamas la preadolescencia, ¿qué cosas diferencia? Que dejaste de ser ¿Qué niñito signo? para ser adolescente. La independencia. Okay. O sea, cuando tú quieres ser cada vez más independiente. O sea, no, papá, me no te amarro metas. solo, yo me pongo No, solo. esta es mi vida, Este es mi este es el espacio. juego que estoy haciendo. No entras a mi cuarto. Exactamente. O sea, cuando ya un niño deja de percibir esa confianza total que tiene el papá y a la mamá,
y empieza a querer ser independiente, porque la preadolescencia se empieza a sentir cuando ya no, mamá, o eso no es así. O sea, de repente el niñito empieza a saber más que tú. Es correcto. Aunque eso puede pasar en las niñas, o sea, a los 5 Y años. el humor, Ya. el humor cambia. El humor cambia, pero... O estado de ánimo. Yo más les voy a que decir humor. algo. Muchas veces el humor cambia por falta de descanso. O porque lo tienes Es que desde- nuestros chamos no descansan. no descansa. No duermen. Y cuando el cuerpo está agotado físicamente, tienes el cortisol a millón y estás irritada porque tienes una exigencia mayor. Entonces, pero a ti no se te puede ni hablar. Cuando a una persona no se le puede ni hablar porque contesta mal, es verdad que puede ser que esté en plena adolescencia y sea así, pero pregunta cómo están sus descansos, cómo está ese momento distendido de conversar con un refresco, bueno, refresco no, porque el azúcar todo. Yo soy del siglo pasado, muchachos, tienen que saber Sorry. que yo sí soy de Coca-Cola. Pero con un té, con lo que ustedes quieran. Pero ese momento distendido de hablar, una sobremesa. O sea, cuando eso no pasa, entonces tú dices, las alarmas se tienen que prender. ¿Por qué? Porque no estoy compartiendo, porque no estoy conociendo, porque ¿dónde están los desahogos de mi hijo? Claro, porque entonces ahorita nos pasa que el niñito termina las clases, va a las actividades extracátedra, después tiene curso inglés, después viene para acá y nosotros mientras más ocupados los tenemos, mejor. Pero eso No, pero puede entonces llega ser- a la casa y agarra una tabla. Exactamente. Entonces tú te acuestas a dormir cansada de todo el día. Porque tú has la estado que todo- lo lleva es Buki, trae Ajá, uno. exacto. Y no sabes. O sea, el descanso, el cansancio te vence y el chamo puede estar en una, o sea, puede agarrar Bueno, la tabla O el y, play yo o le lo puedo- que y sea. ese cerebro sigue trabajando. Y les puedo contar que los muchachos dicen que descansan, es que yo agarro la tablet, mi mamá me deja la tablet porque yo he pasado todo el día ocupado y es el único momento que tengo para revisar Instagram, tal. Pero después, ¿a qué hora te acuestas? A la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Y ese es el límite que hay que poner. Tú decías en el espacio anterior, ¿cuándo se ponen los límites? Miren, los límites se ponen desde los 3 años. Wow. Si tú de 3 años a 5 años no logras un control de las histerias, que no lo logras. pero Berrinches. De esos berrinches que son naturales y propios del que está formando su carácter. Es que mi hijo grita, es que no, la otra vez me dijeron, es que tiene 4 años y se porta malísimo. No se porta mal, él está aprendiendo a portarse. Le está aprendiendo a portarse bien. No puedes emitir un juicio de que un niñito se porta malísimo a los 4 años. Y no te puedes cansar de ponerle límites una y otra vez No, en bueno, esas edades. Es que no es que te canse, es que es una realidad. Él está aprendiendo a ser. Claro. Y aprender a ser significa que tú necesitas un muro de contención a tu lado, del lado derecho y del lado izquierdo, que son papá y mamá, o son papá y hermano, o son abuelos y tíos, profesores, lo que tú quieras. Pero en ese segundo capítulo de la serie Ajá. se puede reconocer cómo está la autoridad hoy en día. Claro. O sea, uno ve la serie y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con O la sea, autoridad? El colegio, Milena, la policía. o sea, eso que traes ahorita a colación era mi siguiente pregunta, porque me preocupó en ese segundo capítulo el ver la escuela. Porque además me Y la preocupa las instituciones. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando uno lo ve, uno dice, es que no está alejado de nuestra realidad, eso es en otro país. Ajá. Y puede ser más frío el trato, que nosotros somos más abrazones o lo que sea, pero al final, igual eso, igual es una realidad lo que está pasando en nuestro colegio. Falta autoridad, en las autoridades públicas falta autoridad, en las instituciones falta autoridad, en los trabajos falta autoridad y lo estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de los colegios hoy en día, que es donde están esos adolescentes? Porque es la edad escolar. Y bastantes horas. Sí, miren una cosa, ese tema de la autoridad básicamente sale de la casa. O sea, el colegio lo que hace es regular lo que te viene de una casa que ya tendría que tener la visión de la autoridad clara. ¿Qué pasa? Y además podemos sentir como una tranquilidad psicológica de entender de que no es una situación de Venezuela y que no es una situación de que el país está en crisis. Porque la crisis de autoridad es mundial. O sea, es una realidad que está pasando en todas partes. De hecho, cuando yo vi la serie dije, bueno, vamos a ver qué pasa en Inglaterra, que es un país del primer mundo. Claro. O sea, que es un país totalmente desarrollado, que nos lleva milenios, que se cumple la ley,
Y cuando yo veía la serie, decía, Dios mío, ¿qué es este ¿Qué colegio? policía? ¿Qué es este colegio? O sea, ¿qué es esto? Sí, ¿no? O sea, Sí, qué angustia. entonces, pienso que sí tenemos que volver a nuestras raíces, a reconocer que los papás lo hacen bien, pero se les está yendo de la mano el tiempo de contacto con los hijos. Eso que comentaba Carelis, que tú también lo decías, soy yo el que trajino, estoy todo el día para el karate, para la natación, o sencillamente para la guardería. O sea, lo tengo que dejar en la Mire, guardería. pero mira lo que yo he visto, porque es que lo he visto, nadie me lo ha contado. Un niñito con un berrinche, un niñito que en la calle no lo puedes controlar y de repente se queda callado. Lo viví en un lugar aquí, en un café. Ajá. Se queda callado. Yo, ¿qué pasó? Dejaron de echar broma. Le Las dieron- 3 niñitas al frente de una. Tablet. Ya, por favor, no puedo más. Toma. La niñera digital, Sí, virtual, de los total. tele. Mire, no le podemos poner cerca al campo, ¿ok? O sea, eso es una realidad y estamos en un siglo donde eso es una herramienta, igual que era una maraquita, igual que era Qué perfecto. estar en un corral con el televisor prendido enfrente. Ajá. O sea, esa es la herramienta que tenemos en el siglo XXI, toma la tabla y quédate quieto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el punto? El equilibrio que tengo que tener con esa tabla. Porque tú no le puedes pedir a un papá que deje el niñito chillar, porque el otro extremo es, ay, bueno, No me déjalo. importa nada. Él está ahí, yo no le doy Haga tablet, eso. no le doy nada, él está libre porque no lo podemos coaccionar. O sea, tampoco. Claro. O sea, estamos en un siglo donde utilizamos una herramienta y eso no es ni malo ni bueno. Exacto, ¿Cuándo se vuelve malo y cuándo se vuelve bueno? Cuando hay excesos, claro. cuando es siempre o cuando es nunca. Entonces, quiero educar a los muchachos, ya perdí, ya no tengo, yo siempre... No, siempre hay tiempo, siempre hay tiempo, porque gracias a Dios, el tiempo es un don que Dios nos ha dado para responder a la realidad que tengo. Mire, ¿cómo, volviendo al tema que te comentaba, cómo hacen nuestros colegios hoy en día cuando tienen que luchar además con una realidad que viven las familias? Porque nosotros lo vivimos en casa, el poco control emocional, la falta de autoridad, y eso se extrapola al colegio y luego entonces la autoridad escolar tampoco puede hacer mucho, porque si en la casa no hay autoridad, difícilmente en el colegio puede existirla. Entonces, ¿cómo puede ayudar el colegio? ¿Qué tenemos que ver en los colegios nosotros como papás? ¿Y cómo podemos ayudar a los colegios también a generar este proceso de enseñanza, aprendizaje conjunto casa-colegio? Exactamente. Bueno, primero, mi consejo mayoritario a los papás es que hagan una dupla con el colegio. O sea, sientan que el colegio es la extensión de la casa. No sientan al colegio, un extremo es sentir el colegio como una guardería. Bueno, que lo digan en el colegio, que hablan en el colegio, ya en el colegio resuelvan y me llega el niño en paquete. Eso no está bien. Lo que sí está bien es sentir el colegio como ese apoyo y decirlo y comunicarlo y hablarlo y decir, me preocupa esto, porque una cosa es el hijo en el colegio, porque socialmente hablando, tú estás aprendiendo a reconocerte en el otro, con los amigos, en la convivencia, y otro es el hijo que cada vez es más único en la casa, porque no es lo mismo convivir con adultos, ¿verdad?, que convivir con Otros los iguales. personajes de tu misma edad y que tienes que aprender a relacionarte con él. Y a eso se enfrentan los maestros. Los maestros se enfrentan a unos muchachos que vienen de ser hijos únicos casi siempre o de pocas relaciones Sociales en y la casa, emocionales, claro. a meterse en una jungla como pueden ser los colegios. ¿Y por qué digo que es una jungla? Porque hay cantidad de especies, Sí. hay muchísimas especies. Entonces, ir y entender que la autoridad lo tienen los papás prioritariamente. Y el colegio lo que hace es mantener la autoridad que me da tu papá por haberte metido en este colegio. Claro. O sea, ¿de dónde viene la autoridad del maestro? De la confianza que genera la familia. Pero a los maestros les digo, muchachos, no se cansen, porque a los papás los tenemos que educar. Mira, Mile, ahorita ya casi estamos llegando al final de nuestro espacio. Por aquí le vamos a robar unos minuticos aquí a Simón que nos dé una chance, porque hemos hablado de límites, hemos hablado de control emocional, hemos hablado de dedicación de tiempo a nuestros hijos, pero también es importante entender algo que no quiero dejar por fuera, que nada justifica la violencia. Nada justifica la Que violencia. tiene que ser un mensaje que tenemos que rescatar de esta serie, porque es verdad, cuando uno ve la serie y dice, el niñito también estaba siendo atacado, el niñito pasó por tales cosas,
cómo le explicamos a nuestros hijos, cómo manejamos ese tema familiarmente, que nada justifica la violencia. Y cómo somos ejemplo, porque a veces, ¿qué situaciones pasan para que nuestros hijos crean que es que, bueno, yo puedo ser violento? Que ese es el camino. Mira una cosa, la violencia es la respuesta a una amargura que tengo adentro y que no sé cómo responder. O sea, cuando das un golpe, normalmente es porque te sacan de sí. Es que me sacaste de quicio, decían antes. Mi abuela decía, me sacaste de quicio y era chancleta. ¿Cómo? Imagínate eso en un niñito de 13 años. Es dar, me dieron, yo en mi corazón voy acumulando y no tengo por dónde hacer un desagüe de lo que siento. Entonces, por eso es importante que lo que habíamos dicho al principio, de reconocer, de entender. Este niño ni llora, ni habla, ni dice, ni comunica. ¿Por dónde voy? ¿Ok? Entonces, ¿por qué no justifica la violencia? Porque el ser humano es el único que puede pararse frente a lo que siente. Aunque yo sienta una ira y una rabia horrible, no doy el golpe. ¿Por qué? Porque yo he aprendido desde antes que con el golpe no soluciono. Aunque alguna vez tenga que dar el golpe, porque es verdad que hay que defenderse, es verdad que hay gente bruta, con el perdón, o sea, quizás eso no lo tengo que calificar, quizás no lo tengan que decir así, pero hay gente que se controla menos y que tú a veces tienes que dar un parado no con una respuesta a violencia, sino con una respuesta racional para poder pararla. Pero para que tú, un niño de 13 años, sea capaz de decir, no respondo con violencia, en la casa tiene que haber habido un control de la vida y de no como todo lo que me gusta, no duermo todo lo que me provoca, no hago solamente lo que quiero, porque entiendo de que aunque tú me provoques, no te voy a responder porque soy más inteligente que tú. Porque tengo mayor dominio de lo que entiendo y voy y recurro al lugar adecuado. Papá, se están metiendo conmigo, ¿qué hago? Exacto. Papá, mamá, ¿qué hago con esta niña que me estoy sintiendo mal? No en el quiero colegio ir me al están colegio. tratando mal. Sí. Ese poderlo comunicar es lo que a ti te hace poderle dar las herramientas para que se controle. Sí. Si no hay comunicación, hay explosiones. Mire, la adolescencia definitivamente es un estado que se siente. Sí. O sea, se vive, se siente y se educa, padece. es donde te educas. Ahí iba. Para las familias, ya estamos cerrando, para esas familias que nos están escuchando, danos 3 consejos que yo sé que siempre das para todos los que acuden a ti. Hay 3 preguntas claves que tú siempre llamas y a mí me gustan mucho porque nos pone a hacer ese examen de conciencia familiar que necesitamos de vez en cuando. Mira, para poderte dar esos 3 consejos tenemos que ir a lo que dijimos al principio. Tiempo de reflexión. Hay que pensar. ¿Por qué? Lo primero es que tengo que dejar de hacer para que las cosas respondan mejor, para que haya una respuesta favorable a lo que estamos buscando todos, que es ser felices, ser buenos, mantenernos dentro del núcleo familiar unidos. ¿Qué tengo que dejar de hacer? El segundo punto que también es importante es que tengo que incorporar a mi vida. No que tiene que incorporar el otro, porque el otro... Es más fácil verlo. Sí, el otro lo va a incorporar cuando le toque. Yo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que empezar a vivir? Puede ser, y se los aconsejo, el tiempo para pensar. ¿Cómo hago yo para mejorar? ¿Qué tengo que ser más ordenado, tengo que marcar mejor los límites, tengo que empezar esa conversación incómoda, tengo que hacer una sobremesa, generar ese ambiente familiar. ¿Y por qué yo? Porque le toca al que lo piensa. Exactamente. Le toca al que lo piensa. Ajá, sí. El otro te necesita a ti para poder llegar a eso. Exacto. El otro no puedes esperar que el otro lo haga porque eres tú la que está pensando. Y después, ¿qué tengo que seguir haciendo? ¿Qué me va bien? ¿Qué me gusta? ¿Qué siento que da buenos resultados? O sea, son 3 ideas básicas. ¿Qué tengo que incorporar? ¿Qué tengo que mantener? ¿Y qué tengo que dejar de hacer? Milena, ha sido lo máximo esta conversación, realmente la hemos disfrutado
al máximo y esperamos que Yo ustedes también. Y que, bueno, vamos a seguir estando acá con ustedes. Como dijimos, cada 15 días vamos a estar en este espacio. Nos pueden seguir a Milena en @escuela para todo, sin S. Sin ese, porque Ajá. si ponen escuela para todos, no aparezco. Exacto, escuela para todo. Y por supuesto, nosotros en Marca Comunicaciones con K, Marca con K. Y bueno, por supuesto, @FM piso UC, para estar al tanto de todo lo que trae Universitaria 104,5 FM. Déjenos en nuestras redes sociales preguntas, ideas, temas que quieren que abordemos en este podcast. Vamos a estar súper atentos a ver cuál es esa ruta que ustedes quieren que marquemos en este espacio. Y por supuesto, agradecer a nuestra gente querida de Universitaria 104,5 FM por habernos abierto las puertas a este primer podcast de la radio universitaria. Vamos a estar colgando esto en nuestras redes sociales, nos van a poder seguir por allí. Y bueno, aquí nos vemos dentro de 15 días nuevamente.